Bienvenidos a Ten cuidado de la doctrina. Esta es la lección 6 y es la última del módulo. Hemos estado aprendiendo algunas palabras importantes de la Biblia, como regeneración, que es el milagro por el cual Dios nos lleva al arrepentimiento y a la fe en Jesús. La última vez vimos la justificación, ese maravilloso regalo gratuito por el cual Dios nos declara justos, borra todos los cargos en nuestra contra y nos reconcilia consigo mismo por medio de Jesucristo. Y hoy quiero que aprendamos otras dos palabras que nos llevan al centro de lo que Jesús logró en la cruz. Estas palabras son propiciación y redención. De hecho, las encontramos junto a la justificación en Romanos capítulo 3, que será nuestro enfoque en esta sesión. Un erudito describe estos versículos como posiblemente el párrafo más importante jamás escrito. Escucha estas palabras de Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Estas son palabras difíciles, pero son palabras bíblicas. La primera vez que visité Estados Unidos, un amigo me llevó a ver un partido de béisbol. Mi amigo empezó a hablarme de sliders, splitters, curveballs y changeups. Yo no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo. Si tú vinieras conmigo a un partido de cricket, yo podría hablarte del bouncer, el yorker, el in-swinger y el googly. ¿Ves? Cada deporte tiene su propio vocabulario. Las personas que aman el béisbol aprenden las palabras del béisbol. Los que aman el cricket aprenden las palabras del cricket. Y los que aman a Jesús aprenden las palabras de la Biblia. Y encontramos un gran gozo en lo que ellas comunican. La vez pasada vimos la justificación. Pero, ¿por qué necesitamos ser justificados? Pablo responde esa pregunta en los primeros capítulos del libro de Romanos. En Romanos 1, versículo 18, leemos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Ahora, el Evangelio no se trata de cómo tener una vida plena y feliz. El Evangelio se trata de cómo podemos ser salvos de la ira de Dios. ¿Y quién necesita ser salvo de esa ira de Dios? Bueno, la respuesta a esa pregunta es todos. Pablo lo declara repetidamente. Ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado y por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La palabra todos incluye a cada persona, atraviesa culturas y trasciende generaciones. Alguien podría decir, entonces somos todos pecadores, pero ¿y qué importa? Después de todo, nadie es perfecto y todos cometemos errores. Seguramente es natural que fallemos y seguramente es natural que Dios perdone. Es decir, errar es humano, perdonar es divino. ¿Qué hay de qué preocuparnos? ¿No es obvio que Dios perdonará nuestros pecados? Y la respuesta es que no es obvio en absoluto. La consecuencia natural del crimen no es el perdón, sino el castigo. Y la consecuencia natural del pecado no es que Dios deba perdonar, sino que debe condenarnos. Dios es santo. Él aborrece el pecado y tiene una disposición firme de hostilidad implacable hacia el pecado, donde quiera que se encuentre. El propósito inflexible de Dios es erradicar el pecado de su universo. Lo destruirá para siempre, así que el hecho de que estemos bajo pecado importa muchísimo. Vimos en nuestra primera sesión de este módulo que Dios es santo y nosotros no. Isaías era el mejor predicador y sin duda el líder moral de su tiempo, pero cuando vio la santidad de Dios, dijo, estoy perdido. El apóstol Juan, quien se había recostado junto a él en la última cena, cuando vio la gloria del Señor resucitado, dijo, caí a sus pies como muerto.
Ahora, si Isaías y Juan reaccionaron de esa manera, ¿cómo será para ti y para mí? Ven, los pecadores no pueden sobrevivir ante el ardor abrasador de la santidad de Dios. Cuando estemos en su presencia, guardaremos silencio. Las excusas que ahora nos parecen razonables se secarán en nuestra boca. Nadie tendrá nada que decir. Este es el problema que Dios aborda en la Biblia. Estamos bajo pecado y somos responsables delante de Dios. La pecaminosidad universal del ser humano y la santidad absoluta de Dios implican que la condenación sería nuestro destino natural. Y por eso, Dios tomó una iniciativa asombrosa. Envió a su Hijo. Pablo dice, ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Dios ha hecho algo para corregir nuestra condición equivocada. Y esta justicia, o forma de estar en lo correcto, es aparte de la ley. Así que no se trata de que Dios diga, corrige tu camino, pon en orden tu vida y comienza a cumplir mis mandamientos. Eso no nos ayudaría, porque incluso en nuestro mejor momento, ninguno de nosotros cumple todo lo que Dios nos ha llamado y ordenado a hacer. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Pablo dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, y todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo sucede? Viene a través de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe. Ahora, la última vez vimos la palabra justificados, y lo que vamos a ver en estos versículos es la base sobre la cual se nos ofrece este maravilloso regalo de la justificación. Somos justificados gratuitamente, y Dios lo hace por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora veamos un poco más de cerca estas dos maravillosas palabras. Primero, propiciación. Una propiciación es un regalo o pago ofrecido para aplacar la ira de una persona ofendida. La mejor forma de explicarlo es con una ilustración. Así que déjame presentarte a Neil y Sally. Neil tenía poco más de 20 años cuando comenzó a salir con Sally, una chica que conoció en la oficina. Tenía fama de ser un poco rebelde, y en ocasiones a Sally le incomodaba un poco Neil. Bueno, una noche, Neil llevó a Sally a una fiesta donde las cosas se salieron un poco de control. Neil empezó a beber, y para cuando regresaban en el auto en las primeras horas de la mañana, apenas podía controlar el vehículo. Y entonces ocurrió lo impensable. El auto chocó con un banco de tierra, se salió de control y volcó varias veces. Cuando el vehículo se detuvo, tanto Neil como Sally estaban inconscientes. Varias horas después, Neil despertó en el hospital. Le dolía la cabeza y el cuerpo mientras trataba de recordar lo que había pasado. ¿Cómo está Sally?, preguntó. Tengo malas noticias, dijo el doctor. Está paralizada. Nunca volverá a caminar. ¿Puedo verla? No, ella no quiere hablar contigo. Un tiempo después, Neil recibió una carta del abogado de Sally. A causa de su discapacidad permanente, Sally había iniciado una demanda legal. Neil se preguntaba cómo pudo haber sido tan tonto. Fue solo una noche, pero cambió todo. Neil no sabía cómo vivir consigo mismo ni qué hacer respecto a Sally. Ahora bien, hay tres factores en esta situación. Primero, está la ofensa. Neil actuó de manera irresponsable e imprudente al tomar la decisión de conducir después de beber. Segundo, está la persona ofendida. Sally está enojada. Y con razón. Tercero, está el infractor. Neil sabe que es culpable y está profundamente arrepentido por lo que hizo. Pero eso no cambia el hecho de que Sally esté paralizada y que sus abogados preparen una demanda contra él. Así que Neil contrata un abogado y él conversa con el abogado de Sally para negociar la resolución del caso. La discusión gira en torno a un tema. ¿Qué se necesitará
para satisfacer a Sally. Lo que Neil piense no importa en realidad. Todo depende de Sally, porque ella es la parte ofendida. Supongamos que los abogados acuerdan una suma de dinero que sería aceptable para Sally. El pago de esa suma sería una propiciación. Una propiciación es un pago ofrecido para apaciguar la ira de una persona ofendida, satisfacer la necesidad de justicia y resolver el caso. Ahora, dado que nuestro pecado es una ofensa contra Dios, en consecuencia, Dios es quien determina cuál debe ser la propiciación. La pregunta es, ¿qué satisfará a Dios? Y la Biblia nos da la respuesta. Cristo Jesús, a quien Dios presentó como propiciación. Dios presentó a su Hijo, Jesús, como la propiciación. En su misericordia, Dios quiso perdonar a los pecadores y en su justicia quiso hacerlo de manera justa. Por eso dirigió sobre sí mismo todo el peso de lo que merecen los pecadores en la persona de su Hijo. La Biblia habla de la ira de Dios siendo derramada y consumada. Ahora pronto derramaré mi furor sobre ti y descargaré mi ira contra ti. La ira de Dios puede ser derramada contra el pecado y cuando es derramada, se consume. Esto nos lleva al corazón de lo que ocurrió en la cruz. La ira divina contra el pecado fue derramada sobre Jesús. Él se convirtió en la propiciación por nuestros pecados. Todo lo que los pecadores merecían fue derramado sobre Jesús en el Calvario. Ahora, fíjate que Dios el Padre presentó al Hijo como la propiciación. El Padre y el Hijo estuvieron juntos en esto. Nunca tengas la idea de que Dios te ama porque Jesús murió por ti. No, es al revés. Jesús murió por ti porque Dios te ama. Te amó incluso cuando eras objeto de su ira. Dios el Padre presentó a su Hijo como propiciación. Y aquí, por supuesto, llegamos al misterio de la Trinidad, porque al entregar a Jesucristo, Dios estaba entregando a sí mismo. Fue Dios quien soportó la ira de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. La ira divina por tu pecado y el mío fue derramada sobre Jesús. Y como fue consumida en Jesús, no queda nada que deba ser derramado sobre ti. Esa es la palabra propiciación. Y luego Pablo usa la palabra redención. Somos justificados por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre por medio de la fe. Ahora, redimir es comprar mediante el pago de un precio. Aprendí esta palabra bíblica cuando era niño a través de una historia sencilla que nunca he olvidado. Es la historia de un niño al que le encantaba crear cosas. Un día, su papá le dijo, ¿por qué no haces un barquito? Al niño le encantó la idea, así que trabajó con su padre para construir un hermoso velero. Lo pintó de azul y rojo y le puso una gran vela blanca. Cuando lo terminó, el niño le hizo una marca especial al barco para que siempre supiera que era suyo. El niño amaba su barco, se llenaba de alegría cuando lo sacaba a navegar por el lago. Pero un día, una ráfaga de viento lo arrasó lejos y el niño quedó desconsolado. Tiempo después, el niño caminaba por el pueblo cuando vio en la vitrina de una tienda de juguetes un hermoso barco. Era azul y rojo y tenía una gran vela blanca. Al mirar más de cerca, pudo ver la marca especial que él mismo le había hecho para saber que era suyo. Entonces el niño regresó a casa, reunió todo el dinero que había ahorrado, volvió a la tienda
y compró el barco. De regreso a casa, lo abrazó y le dijo, eres 2 veces mío. Eres mío porque yo te hice y eres mío porque te compré. Ahora, Pedro les dice a los creyentes, ustedes fueron redimidos. Eso significa que fueron comprados, no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El Señor que te creó, te compró y lo hizo derramando su propia sangre. Lo hizo por amor, para hacerte suyo para siempre. Ahora, pon juntas estas dos palabras, propiciación y redención, y verás lo que Jesús logró en la cruz. Veamos lo que hemos aprendido. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, por medio de la fe. Ahora, James Montgomery Boyce habló del triángulo de la salvación. Lo que Jesús logró en la cruz tiene relación tanto con el Padre como con nosotros. En relación con el Padre, el Hijo es la propiciación. Él cargó con la ira divina. Esa ira fue derramada, agotada sobre él. Su muerte es una propiciación. En relación con nosotros, el Hijo es la redención. Jesús pagó el precio. Nos compró y nos hizo suyos. Su muerte es la redención. Y sobre esta base, el Padre justifica a todos los que por la fe pertenecen a Jesús. Es porque el Hijo ha propiciado al Padre y porque el Hijo nos ha redimido que el Padre justifica a todos los que tienen fe en su Hijo. Y como vimos la última vez, somos justificados por la fe porque ésta nos une a Jesús. Jesús es nuestra propiciación. Él soportó la ira por nosotros. Jesús compró nuestra redención. Él soportó la ira por nosotros. Él pagó el precio de nuestro pecado. Y cuando llegamos a ser suyos, lo que Él logró se convierte en nuestro. Y eso sucede por medio de la fe. Cuando confiaste en Jesucristo, Dios aplicó en ti todo lo que Jesús logró en la cruz, la propiciación y la redención. Y esto es lo que significa: en Cristo eres salvo de la ira de Dios. Todo lo que te correspondía por causa de tus pecados fue derramado sobre Jesús. Esa ira fue consumida, agotada. Eso significa que no queda nada para ti. Por eso ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Cristo estás redimido. El precio ya fue pagado. Le perteneces a Cristo. Eres 2 veces suyo. Suyo porque Él te creó y suyo porque Él te compró. En Cristo eres justificado. Dios ha retirado todos los cargos en tu contra. El veredicto ya ha sido pronunciado. Tienes paz con Dios. Y en lugar de temor y terror, puedes venir delante de Él con confianza y con gozo.